Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Alejandro Martínez Nájera, estudiante del Instituto Tecnológico de Saltillo de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta ocasión traigo el video 2.7 de la materia de Metrología y Normalización que trata sobre las tolerancias de localización, a cargo del maestro Alejandro Santana. Esta sección establece los principios de las tolerancias de localización. Están incluidas posición, concentricidad y simetría, usadas para controlar las siguientes relaciones: distancias entre centros entre características tales como agujeros, ranuras, salientes y nervaduras; localización de características tales como arriba, como un grupo desde características dato, tales como superficies planas y cilíndricas; coaxialidad de las características; concentricidad o simetría de las características, distancias entre centros de elementos correspondientes a la característica localizada igualmente dispuestos alrededor de un eje o plano dato. Tolerancia de posición. Una tolerancia de posición define una zona centro dentro de la cual el centro, eje o plano central de una característica de tamaño le es permitido variar desde una posición ideal teóricamente exacta o donde está especificada sobre una base de MMC o LMC, un límite definido como la condición virtual localizado como la posición ideal teóricamente exacta, que no puede ser violada por las superficies o superficie de la característica considerada. En este punto incluimos el método, dimensiones básicas y tolerancias generales, uso del marco de control de característica, identificado características para establecer datos, aplicación al dimensionado de cadena y al basado de una línea. Explicación fundamental de la tolerancia de posición. Relacionada con la tolerancia de posición, la tolerancia de posición y la condición del material máximo de características ensamblantes son consideradas en relación una con otra. La MMC por sí sola significa que una característica de un producto terminado contiene la máxima cantidad de material permitida por la dimensión de tamaño tolerada para esa característica. En este punto incluimos la explicación de la tolerancia de la posición de MMC, desplazamiento permitido por características dato de MMC, calculado de la tolerancia de posición 0 en MMC, ejemplo de tolerancia de posición 0 en MMC, RFS relacionada a la tolerancia de posición, RFS aplicada a un patrón de agujeros, característica dato RFS, LMC relacionada a la tolerancia de posición, LMC para proteger espesor de pared, LMC aplicada a un patrón radial de características, LMC aplicada a características solas, múltiples patrones de características localizadas mediante dimensiones básicas con relación a datos comunes, requerimientos simultáneos RFS, requerimientos simultáneos MMC. Localización de patrón de características. Cuando los requerimientos del diseño le permiten a un marco de la zona de tolerancia relacionado a la característica estar localizado y orientado dentro de los límites impuestos sobre él mediante un marco de la zona de tolerancia de localización del patrón, la tolerancia de posición compuesta es usada. Los acrónimos son pronunciados FRITZ y FIATS. Tolerancia de posición compuesta: dato primario repetido en el segmento inferior, datos primarios y secundarios repetidos en el segmento inferior, marcos de control de características con dos segmentos simples en términos de las superficies de agujeros, aplicado a patrones circulares de características, patrón radial de agujeros, cuando la localización radial es importante, diferencia entre tolerancia de posición compuesta y marcos de control de características de dos segmentos simples. Zona proyectada de tolerancia. La aplicación de este concepto es recomendado cuando la variación en perpendicularidad de agujeros roscados o para ajuste forzado pudiera causar que sujetadores tal como tornillos, clavijas o pernos interfieran con partes ensamblantes. Agujeros pasados en partes ensamblantes, aplicación
donde las figuras 5.33 y 5.34 ilustran la aplicación de una tolerancia de posición usando una zona proyectada de tolerancia. Aplicación a clavijas y pernos cuando clavijas o pernos montados a presión son localizados en un dibujo de ensamble. La tolerancia de posición especificada se aplica únicamente a la altura de la posición proyectante de la clavija o perno después de la instalación y la especificación de una zona proyectada de tolerancias cuando es innecesaria. Agujeros no paralelos. La tolerancia de posición conduce por sí misma a patrones de agujeros en los que los ejes no son paralelos unos con otros y cuyos ejes no son normales a la superficie, como vemos a continuación en la figura 5.36. Agujeros con cajera. Cuando tolerancias de posición son usadas para localizar características coaxiales, tales como agujeros con cajera, la siguiente práctica se aplica. A. Cuando la misma tolerancia de posición es usada para localizar tanto agujeros como cajeras, un solo marco de control de características es colocado bajo requerimientos especificados del agujero y la cajera, como vemos en la figura 5-37. Zonas de tolerancia del mismo diámetro para agujero y cajera están localizados coaxialmente en posición ideal con relación a los datos especificados. B. Cuando diferentes tolerancias de posición son usadas para localizar agujeros y cajeras con relación a características dato comunes, dos marcos de control de características son usados. Un marco de control de características es colocado bajo los requerimientos especificados del agujero y el otro bajo los requerimientos especificados de la cajera, como vemos en la figura 5-38. Las zonas de tolerancia de diferente diámetro para agujero y cajera están localizados coaxialmente en posición ideal con relación a los datos especificados. Y C. Cuando tolerancias de posición son usadas para localizar agujeros y para controlar relaciones individuales de agujero a agujero, con relación a diferentes características datos. Dos marcos de control de características son usados como arriba en B. Adicionalmente, una nota es colocada bajo el símbolo de característica dato para el agujero y bajo el marco de control de característica para la cajera, indicando el número de lugares que cada uno aplica sobre la base individual, como vemos en la figura 5.39. Mayor control en un extremo de una característica. Cuando el diseño lo permite, diferentes tolerancias de posición pueden ser especificadas para las extremidades de los agujeros largos. Esto establece una zona de tolerancia cónica en vez de una cilíndrica, como vemos a continuación en la figura 5.40. Tolerancia de posición bidireccional de características. Cuando es necesario especificar una mayor tolerancia en una dirección que en otra, tolerancia de posición bidireccional puede ser aplicada. Tolerancia de posición bidireccional resulta en una zona de tolerancia no cilíndrica para localizar agujeros redondos, por lo tanto, el símbolo de diámetro es omitido del marco de control de características en estas aplicaciones. Método de coordenadas rectangulares. Para agujeros localizados mediante dimensiones en coordenadas rectangulares, marcos de control de características son usados para indicar la dirección y la magnitud de cada tolerancia de posición con relación a datos especificados. Método de coordenadas polares. La tolerancia de posición bidireccional es también aplicada a agujeros, tales como centros para montaje de engranes, localizados mediante dimensiones en coordenadas polares con relación a datos especificados. Cuando una tolerancia es deseada a la dirección de la línea de centros en vez de ángulos rectos a la línea de centros. Características no circulares. Los principios fundamentales del dimensionado de posición ideal y tolerado de posición para características circulares, tales como agujeros y mamelones, se aplican también a características no circulares, tales como ranuras con extremos abiertos, salientes y agujeros alargados. Características no circulares en MMC. En términos de la superficie de una característica, mientras se mantengan los límites especificados del ancho de la característica, ninguno de los elementos de sus superficies laterales debe estar dentro de un límite teórico, definido por dos planos paralelos igualmente dispuestos alrededor de la posición ideal y separados una distancia. En términos del plano central de una característica, mientras se mantengan los límites especificados del ancho de la característica, su plano central
debe estar dentro de una zona de tolerancia definida mediante dos planos paralelos igualmente dispuestos alrededor de la posición ideal, teniendo un ancho igual a la tolerancia de posición. Esta zona de tolerancia también define los límites dentro de los cuales variaciones en inclinación del plano central de la característica deben estar confinados. C. En términos de los límites para una característica alargada, mientras se mantengan los límites especificados de tamaño de la característica alargada, ningún elemento de su superficie deberá estar dentro de un límite teórico de forma idéntica localizado en posición ideal. Controles de coaxialidad. Coaxialidad es la condición en la que los ejes de dos o más superficies de revolución son coincidentes. La cantidad de variación permisible de la coaxibilidad puede ser expresada mediante la tolerancia de posición o una tolerancia de cabeceo. La selección del control apropiado depende de la naturaleza de los requerimientos funcionales del diseño. Dentro de esto encontramos los puntos de control de tolerancia de posición, relaciones coaxiales, verificación, características coaxiales controladas dentro de los límites de tamaño, alineación de agujeros coaxiales, dos o más características de tolerancia de localización de patrones, ordenación de tolerancias relacionadas a la característica, agujeros de diferentes tamaños y control de tolerancias de cabeceo. Concentricidad. Concentricidad es la condición en la cual los puntos medios de todos los elementos diametralmente opuestos en una figura de revolución o elementos correspondientemente localizados de dos o más características dispuestas radialmente son congruentes con el eje o el plano central de una característica dato. Dentro de esto encontramos la tolerancia de concentricidad y la diferencia entre controles de coaxiabilidad y concentricidad. Tolerancia de posición para relaciones simétricas. Tolerancia de posición para relaciones simétricas es la condición en la cual el plano central de la cubierta ensamblante actúa de una o más características. Es congruente con el eje plano central de una característica dato dentro de los límites especificados. Los modificadores MMC, LMC o RFS pueden ser especificados para aplicarse tanto a la tolerancia como a la característica dato. Tolerancia de posición en MMC para ensamblaje. Una relación simétrica puede ser controlada especificando una tolerancia de posición MMC. Tolerancia de posición 0 en MMC. Para relaciones simétricas, cuando es necesario controlar la relación simétrica de características relacionadas dentro de sus límites de tamaño, una tolerancia de posición 0 en MMC es especificada. Tolerancia de posición RFS para ensamblaje. Algunos diseños pueden requerir un control de la relación simétrica entre características sin importar sus tamaños actuales. Tolerancia de simetría para controlar los puntos medios de elementos opuestos o correspondientemente localizados de características. Simetría es la condición en la cual las puntas medias de los dos elementos opuestos o correspondientemente localizados de dos o más superficies características son congruentes con el eje o plano central de una característica dato. Cuando los requerimientos del diseño dictan una necesidad para el uso de una tolerancia y símbolo de simetría, el método mostrado en la figura 5.61 puede ser seguido. Características esféricas. Una tolerancia de posición puede ser usada para controlar la localización de una característica esférica con relación a otras características de una parte. Como vemos en la figura 5.62, el símbolo para el diámetro esférico procede al tamaño de la dimensión de la característica y al valor de la tolerancia de posición para indicar una zona de tolerancia esférica. Cuando es intención de la forma de la zona de tolerancia sea diferente, una indicación especial es mostrada, similar al ejemplo mostrado para una zona de tolerancia bidireccional de un agujero cilíndrico, como lo vemos a continuación en la figura 5.41.